Esta es la segunda parte con Hugo Esteves, que estamos hablando sobre la historia de la guerrilla en Nuevo León, particularmente en Monterrey. Hay una primera parte que pueden buscar aquí, a ver si sale por aquí algo, un link que ustedes lo puedan ver, que es el que los vaya a dirigir ahí. Y hay, bueno, digo, hay una historia muy grande aquí en Nuevo León, pero hay dos momentos que me gustaría que nos platicaras, que por cierto eso lo pueden encontrar en su libro. Uno de esos es con las Fuerzas de Liberación Nacional, que básicamente les revientan una casa en la Lindavista, que en esa época la Lindavista era una de las colonias como altas, ¿no? O sea, o estoy equivocado. Sí, no, no era, digamos que era una de las colonias por lo que sé y conozco de entonces, pero una ciudad que ya estaba casi a las afueras, una colonia más o menos nueva, pero que no era popular, era clase media, este, pero que podemos decir que es gente que escalaba a otro nivel económico y empezaba a buscar en estos fraccionamientos, en estas colonias, hacia allá. Pero bueno, Pero ahí vivían gente del gobierno de Guadalupe, ¿no? ay, sí, no sé, Según. no digo, pues, Sí, toda la colonia ahí. bueno, Pues eso, ya eso es lo había que calientes. eso es lo que yo me enteré, de que como que mucho de la gente influyente de Guadalupe y de los políticos, pues era donde ellos vivían. Entonces, pues no era cualquier colonia así. ¿Sí ubicas dónde está la colonia? Sí, claro que sí. Te vas todo Miguel Alemán, llegas a esta avenida Lindavista hacia adentro, del lado derecho está la iglesia y el parque de, no me acuerdo cómo De se la llama la madre, iglesia, creo. y hacia derecho al fondo, casi a donde termina la colonia, ahí está Vista Ocaso. Es que yo estudié en la 22, en la Ah, prepa está por ahí. 22. Está ahí en la Linda Ah, Vista. bueno. Sí, Uh-huh. por eso sé Está bien, exactamente. está bien. Pero bueno, aquí sucede algo que marca las Fuerzas de Liberación Nacional, marca esta historia que tú cuentas de que les dieron golpes por todos lados. No nada más fue la casa de Nepantla, Sí. que fue una de las más importantes, pero acá también, ¿no? En Monterrey Que sucede esto. fíjate que el caso de la casa de Vista Ocaso, que fue en junio del 71, fue un evento meramente circunstancial y del cual incluso salen victoriosos las Fuerzas de Liberación Ah, es que Nacional, eso es lo importante aquí. porque de acuerdo a los elementos y las investigaciones que se han hecho de esto, es que resulta que derivado de ciertas acusaciones de algunos vecinos en donde notan ciertas conductas extrañas de quien entra y salen, muchachos pintados con los cabellos amarillos, ¿no? Va a haber sido raro en ese momento. No, imagínate. No. Sí notaron, pues, no la conducta de una familia que vive ahí, lo reportan y por alguna razón, por algún motivo, la policía, le llega la denuncia a la policía y ellos lo cubran y llegan a la conclusión de que se trata de una casa ocupada por unos narcos. ¿En qué año? 71. En el 71. Ajá. Una época en donde el narco estaba absolutamente controlado por el gobierno, si no es que era la misma cosa, ¿no? Cuando menos ciertas estructuras como la Federal de Seguridad, pues eran parte de lo mismo. Y en ese entonces los capos del narcotráfico pues respondían a las órdenes de los jefes policiales y de los políticos del gobierno. Entonces, mandan una patrulla de 3, 4 elementos, tocan en la casa. Oye, es que pues necesitamos entrar, revisar la casa porque tenemos algunas denuncias. Oye, pero pues ¿dónde está la orden de cateo? ¿Dónde está la orden? No, es que pues traemos, mira, aquí está. Hasta que a fin de cuentas hay un proceso ahí como que estaba ahí uno de los jefes, Mario Sainz, era uno de los que estaba en esa casa. A tal grado que estos se sinceran y les dicen, bueno, pues denos o parte de la merca o una lana y aquí no pasó nada, pero ya déjennos entrar y ya vamos a ponernos de acuerdo. Ellos le siguen la corriente, pero llegan a la conclusión que inevitablemente tienen que abrirles. Aunque ellos sigan con la idea de que son narcos, Ya. inevitablemente tienen que abrirles y ahí se va a destapar todo. Dan largas, déjenme, nos está fallando el teléfono, tenemos que hablar con el patrón, ya no podemos esperar más, si no abren, pero sí iban al carro, regresaban, etcétera. Hasta que
toman la determinación, eran dos, él y Juan Huichar, y a sangre y fuego salen y se escapan, logran escapar, detienen un carro que iba pasando sobre la avenida y se escapan. Hieren o matan, no tengo el dato preciso, a uno de los policías. Ahora sí allanan la casa y ahí se descubre absolutamente. Ese es el nacimiento público de las Fuerzas de Liberación Nacional. De esa manera. De esa manera, de una manera fortuita, pero que no cuesta ninguna vida. El salto negativo de las Fuerzas de Liberación en ese momento es que quedan al descubierto. Queda identificado inmediato César Yáñez como el principal cabeza del grupo, Carlos Vives, la gran mayoría quedan debidamente identificados, pero su estrategia de clandestinaje es tan efectivo que no logran identificarlos. Y ese es como logran, podemos decirlo, librarlo de alguna manera hasta ese entonces, a tal grado que de 71, 74 pasan 2 años y medio sin que tengan ningún contratiempo, hasta que se viene, ahora sí, el asalto a la casa de Fortunato Lozano, en la colonia industrial, acá por que viene siendo Colón y... Sí, aquí cerca de eso. Sí, Fortunato Lozano, que esta sí tiene un saldo bastante trágico y nocivo para las Fuerzas de Liberación Nacional, y el cual se da en circunstancias verdaderamente extrañas que no se logra todavía precisar, porque da la casualidad que a la casa de Fortunato Lozano, que estaba habitada principalmente por Napoleón Glockner, que era el principal responsable de las FLN en el estado y en la región, junto con su pareja Nora Rivera, ahí nos llegan a tocarles y a ver si negociamos y me dan la mitad, y como había sucedido casualmente en el caso anterior. Ahí llegan a tomar por asalto la casa, y cuando menos la cuentan, y además llevaban la determinación de agarrarlos vivos, porque si no hubieran querido los hubieran matado. Los agarran a los dos vivos. La primera pregunta es cómo es que ubican la casa de Fortunato Lozano, y cómo es que llegan a un aparato policíaco y militar tan preciso, ¿no? O sea, sabían a lo que iban. Y esto es muy importante porque a Nora y a Napoleón, las propias Fuerzas de Liberación, y lo han hecho público en sus trabajos en sus libros de trabajo, aceptan y reconocen que sentenciaron a muerte y que los ejecutaron. Las propias Fuerzas de Liberación Nacional determinaron la sentencia de muerte y la cumplieron asesinando a Napoleón y a Nora. Eso no hay lugar a dudas, y ya está hasta documentado, ya no es una mera especulación, ya no es una idea. Pero nadie se ha puesto a investigar quién traiciona a Napoleón y a Nora para que los encontraran con tanta precisión. Se habla de errores de la clandestinidad, se trata de un relajamiento en la seguridad. Eso es, digamos, las versiones oficiales que han dado las propias FLN en su momento, y en sus comunicados internos que hoy se han hecho públicos, hablan de eso, de un relajamiento de la seguridad y además de una falta de disciplina en el clandestinaje. Aquí hay un problema muy serio que conlleva a la determinación de este concepto de traición de estas dos personas. La primera es que, en palabras de ellos, y casi citándolos textualmente, es que teniendo las armas con que defenderse y defender con su propia vida lo que había en la casa y sobre todo lo que sabían, no lo hicieron. Que uno especula y dice, bueno, sí, se defendieron, dispararon y los mataron a los dos. ¿Qué encontraron en la casa? No sabemos qué pudieron hacer. Cuando se da toda la información, no hay grandes indicios. Sí eran las FLN y hubieran encontrado. La información más importante que encuentra la Dirección Federal de Seguridad es la que confiesan ellos dos. Ya. Que no respetan
vamos a llamarle el canon o la ley de las 72 horas, sino que en menos de 24 horas, lejos de que se hayan defendido y que hayan ofrendado su vida con las armas para defender el secreto tan guardado que tenían en su cabeza, lejos de eso, en menos de 24 horas ya habían absolutado absolutamente todo lo que sabían. Y lo más importante que sabían es la ubicación de la Casa Grande, que era el cuartel general o la principal casa de seguridad ubicada en Nepantla, donde estaban, para empezar, el segundo al mando de las Fuerzas de Liberación Nacional, para empezar, más otro grupo de dirigentes, eran 8 personas si no mal recuerdo, y de inmediato los trasladan a la Ciudad de México, montan un aparato también de asalto violentísimo, toman la casa por asalto, los asesinan a todos, salvo a 2 que circunstancialmente logran salvarse. Lo que saben, pues necesitan confesarlo, no necesitan sacarles mucha información. Lo que encuentran dentro de la casa de seguridad lleva a ubicar el campamento El Chilar que tenían en Ocosingo, en donde estaba la base del núcleo revolucionario Emiliano Zapata, que era la génesis del EZL, el brazo armado de las Fuerzas de Liberación Nacional. Y ahí se desata todo el operativo Diamante por parte del ejército para ubicar a los grupos armados que se encontraban en toda esa zona. Y fue una persecución aproximadamente que dura un mes, y a uno los van ubicando, y hay la evidencia de que a varios de ellos los detuvieron con vida, los llevaron a la Ciudad de México, rindieron su declaración y declararon lo que querían que declararan, hasta lo que no sabían lo declararon, ¿sí? Porque hay una serie de incongruencias que tú dices, esto no lo pudieron haber declarado ellos, ¿no? Es absurdo. O sea, declararon lo que sabían y hasta lo que no sabían. Lo regresaron a Chiapas y allá murieron en un enfrentamiento, con lo cual hay pruebas fehacientes de que los ajusticiaron. Claro. O sea, los mataron allá. Y ahí, como platicamos en la primera parte, pues ahí desaparecen las Fuerzas de Liberación Nacional. Y desaparecen en el sentido estricto de la palabra. De no verse, de ocultarse, de no saberse de ellos. Claro. No las extinguen, no es lo mismo decir que las extinguieron porque no logran extinguirlas. Desaparecen y por voluntad propia. Las Fuerzas de Liberación Nacional deciden desaparecer. Todavía tienen otra serie de acciones en donde mueren otros 2 dirigentes, entre ellas la hermana de Napoleón, Julieta Glockner, un par de años después, pero ya se encontraba en un proceso de ya clandestinaje absoluto, ¿no? Y es un trabajo que ya estamos hablando del 75 al 94, ¿no? que afloran como tal, pero que no surge como generación espontánea, ¿verdad? No surge como gremlins, sí, no, es un trabajo de masas muy importante en este proceso. Entonces, pues esto de nuevo es la gran diferencia con el resto de los grupos guerrilleros, sí, que sí lo hacen muy bien, a pesar de todos estos golpes que se dan, y que sobreviven hasta el día de hoy, de una u otra manera, ¿no? Tanto las fuerzas como el EZLN, gracias a este trabajo que logran hacer, que sí lo pueden hacer ahí. Sí, sí. Pero como tú dices, en una región muy en particular, en una situación muy en particular, que me gustaría también explicar esto, decir muy rápido, pues este trabajo que se va dando desde la logia, desde de la Amistad México-Cuba, la organización, cómo se va pasando todo esto, es la historia del EZLN. No, y eso sí quiero aclararlo para, no sé si algún despistado que está viendo esto y le va a López Obrador, que no fue inventado por Salinas, el EZLN, no tuvo nada que ver Salinas, o en todo caso tuvo que ver Salinas y el PRI por todo las problemáticas económicas que tiene que ver en el país, más no que ellos hayan pagado algo que de la guerrilla del EZLN. Vaya, es una historia que no nace ni en el 94, ni en los 90, ni en los 80, o sea, llegan hasta el 69. Claro, y desde luego que Salinas, como lo había logrado
y los Salinas, incluido a su hermano, ellos tienen un vínculo con política popular y con un grupo de los maoístas, ¿no? De los maoístas y toda esta historia. El gran éxito, permíteme utilizar ese vocablo que me suena incómodo decirlo, el gran éxito de Salinas fue la habilidad para cooptar a los grupos opositores. Claro, sí, sí. Llámale cooptar, convencer, lavar la cabeza o comprarlos. Comprarlos, pues sí. Y no podemos negar que las primeras reuniones de la CTLN estuvieron financiadas por el gobierno de Salinas, en el que dijeron, bueno, en los procesos de diálogo dijeron, bueno, pues, pero dennos las condiciones, primero retiren el ejército y dennos las condiciones para celebrar nuestros Aguascalientes y nuestras reuniones. Eso no significa que haya cooptado a la CTLN. No, fue parte de los acuerdos que llevaban ellos. Sí. Y entre dos fuerzas beligerantes, pues se vale, ¿no? Es que, bueno, qué bueno que llegues a ese punto. Sí, son dos fuerzas beligerantes, no por nada el EZ tiene uniformes, porque trae todo esto de los acuerdos de Ginebra, ¿no? Una declaración de guerra exacto, formal, y y tiene sus grados, como si fuera un ejército regular. Pero cumpliendo con los requisitos de los tratados de Viena, para poder decir, sí, tómanos en cuenta, o sea, no vas a tratar con un grupo ahí disperso, ahí que se encuentra quién sabe dónde, sino nosotros lo estamos poniendo de una manera, entre comillas, formal e insurgente común, pues por eso se llama ejército, por eso ese es el nombre desde ahí, y entonces... Por eso otro punto también de que dicen, no, pues mira con quiénes se reunían. Claro, pues de eso se trataba, se tenían que reunir tanto el Estado Mayor del EZLN con el gobierno. Marcos sabía que no podía ganar la guerra. Yo creo que todos. Y no se trataba de ganar la guerra. No era esa la idea. No era su intención. Era exacto. Una forma de obligar a sentar al gobierno en la mesa y negociar lo que se habían propuesto. Claro. Perdón, no fue, el EZ no se trataba de hacer la revolución en todo el país, sino se trataba de tomar las tierras en Chiapas, y esa fue la manera en que ellos lo lograron. Al final de cuentas, es un gran éxito para ellos, porque obtienen lo que se propone, y de esta manera. Entonces, no es esta idea, porque hay mucha gente también que, a ver, si fueran guerrilleros hubieran llegado hasta, como lo dijeron ellos, hasta la Ciudad de México. Sí, pero ese no era el plan, nunca fue el plan. Mira, así. No era el plan, y además el levantamiento armado en 94 tuvo un carácter simbólico, pero además obligado. Ya no podían esperarse más. Yo hace rato decía que el gran éxito de Salinas era la cooptación. Y cooptó parte de la CTLN, a tal grado que uno de sus subcomandantes traicionó el movimiento. Daniel. Y él tenía toda la información, él les dio toda la información que querían saber por parte de la CTLN. Porque o sea, si no hubiera, o sea, eso no fue por la inteligencia de... No fue la inteligencia militar, la inteligencia de la DFS, no, fue una delación. Lograron cooptar a uno de las cabezas del EZLN, no de las Fuerzas de Liberación, sino de la ZLN, y en sus documentos ahí hay un elemento muy importante que hay que precisar, y permíteme corregir. Efectivamente el EZLN buscaba un proceso revolucionario a nivel nacional, a tal grado que tenía un EZLN con otro nombre en el norte del país, y otro en Veracruz, y otro en Puebla. El ejército villista o algo así se Pero llamaba. El 94 era o es ahora o nunca. Si no se hubiera dado este gran paso, si no hubieran tomado esta decisión, un año más los desaparece. Claro, sí. Un año más era el exponerse, en el sentido estricto de la palabra, el exponerse ante la opinión pública, ante los medios, ante las fuerzas políticas, ante el mundo, de aquí estamos. De hacerse visibles, o como ahora esta palabra tan famosa, visibilizarse ante la comunidad internacional y nacional. Y además lo hace de una manera muy exitosa, ¿no? Que va aparejada con el nacimiento del internet y todo esto, y la gran lucha y la gran guerra que emprende el ZL no es en los campos de batalla, es en los medios electrónicos. Sí. Y de una manera magistral, tal grado que hay documentos de escuelas de inteligencia en Estados Unidos que analizan el proceso de la ZLN, de cómo lograron esta batalla mediática y que sin lugar a dudas la ganaron. Pero sí existía ese propósito, no era nada más una lucha regional.
yo creo que si no se hubiera dado este proceso, probablemente hubieran avanzado por otro tipo de etapas, pero tuvieron que precipitar estas fechas, a tal grado, tú lo recordarás bien, tú lo sabes, que tienen que votar la guerra, porque había un sector muy importante, entre ellos el de Fernando Yáñez, que se oponían a la guerra. Decían, no están dadas las condiciones, no vamos a lograr nada. Lo que vamos a lograr es sí, aquí en el estado y todo, pero ¿cómo están nuestras fuerzas en Chihuahua? ¿Cómo están nuestras fuerzas en Veracruz? ¿Cómo estamos en Puebla? Pues no pasamos de 20 aquí, de 10 acá y de 15 acá, entonces ¿cuál? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Y se tiene que... Hay videos ya que los ha hecho público la misma Casa de Todos y Todas, en donde se ve este proceso álgido en términos estrictamente civilizados, pero muy álgido, que después conlleva y explica el rompimiento entre Fernando y Marcos. Ahora. Sí, claro. Otro punto de lo que sucedió aquí en Nuevo León, en Monterrey, bueno, no fue en Monterrey porque fue en el aeropuerto Mariano Escobedo, pero fue la Liga de los Comunistas Armados, que es otra agrupación más también que sale ahí. Si nos puedes contar un poco de ellos y de... La historia de la Liga de los Comunistas Armados es una de las vertientes también del espartaquismo en la región. El espartaquismo, estamos hablando de la gente... Movimiento espartaquista revolucionario. ¿Pero que tiene que ver con José Revueltas o no? Están en esa misma línea, pero no en el mismo grupo. Lo que pasa es que uno de los grupos más sectarios y más polarizados que existen, de por sí esta es una de las características de la izquierda en general, y particularmente en México está el sectarismo y el nucleamiento que se da entre todos estos grupos. Una de esas vertientes del movimiento espartaquista revolucionario converge con otro grupo de estudiantes que ya tenían un acercamiento con estos que llamaban procesos. Incluso la gran característica de la Liga de Comunistas Armados es que sin tener todo el bagaje ideológico, político, estructurado que ya venían dándose a través de la organización partidaria, ellos se lanzan una de las operaciones más osadas que se hubieran dado en México. No ha sido el primer, no fue el primer, por cierto, el primer secuestro de una aeronave por parte de mexicanos. Hay otros dos elementos que son aislados y muy peculiares, pero pues esto se viene a dar por una situación también desesperada. Hay una situación en la que hieren a una compañera, la tienen que llevar al hospital, en el hospital le dicen que los asaltaron. Ustedes imaginen que en 1972 alguien te asalta con un arma de grueso calibre, con un fusil, pues te asaltaron con un cuchillo, te metieron un balazo con una 22 o con una 34, 36 o el calibre que tú quieras, pero no con un calibre el que tú quieras, muy grande, y eso despierta muchas sospechas y van jalando los años y descubren que son ellos y se viene una gran redada. Ellos ya habían tenido alguna actividad como Liga de los Comunistas Armados. Hay un proceso de un tanto de desesperación de estos grupos por el proceso de formación que llevaba a cabo la organización partidaria, como que ellos querían avanzar más rápido, y Raúl y otro importante ideólogo que no logra pasar a las estructuras de la Liga Comunista 23, que es José Luis Riachi, trata de contener este movimiento, pero ellos pues ya habían cometido varios asaltos, ya habían asaltado una camioneta de seguridad de manera muy limpia. Accidentalmente ya habían ajusticiado a un policía también que se le jugó al valiente. O sea, uno no se explica por qué esta gente hace eso. A lo mejor es el impulso es de andar armado y decir, pues yo también puedo, ¿no? Entonces, pero fue una muerte innecesaria, y ellos en un comunicado incluso se disculpan, pero explican por qué se dio eso. Y si no lo hubiéramos matado, nos mata a alguno de nosotros. Claro. Esa es la explicación que ellos dan. Pero cuando detienen a este grupo,
ellos se plantean la forma de recuperarlos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a secuestrar a fulano. No, pero estas condiciones, no tenemos cómo, en qué casa de seguridad, están todos sobre nosotros. Pues vamos a tomar la casa por asalto y los rescatamos al hospital donde están. Ya viste cómo están rodeados. Entonces, ¿qué hacemos? Y a alguien se le ocurre secuestrar un avión con la amenaza de una bomba en el aire. Y en 1972 este grupo comete esta osadía, despega el avión. Casualmente, porque no lo tenían, hubieran sido muchas las condiciones donde iban políticos, empresarios, cónsules. Gringo, ¿no? Sí, lo más selecto que una organización guerrillera hubiera querido, ahí estaban. Que lo pones en tu libro, ni mandado a hacer, ni en una convención los juntas. Ni tú lo hubieras escrito. No, y ahí iban parientes del gobernador, no me acuerdo si los sobrinos o hijos ahí del gobernador, o sea, el grupo que tú querías para secuestrar el avión, ahí iban. Y de pura casualidad. Nunca, es más, ni lo sabían. Y eso me lo han dicho algunos de los que participaron en el evento. No lo sabían. Entonces, bueno, lo supieron después, sale el avión y en 15 minutos pues va de regreso y ahora sí empiezan las negociaciones y si no vamos a hacer volar el avión. Piden que la gente que está en la cárcel los liberen. Piden 5 millones de pesos, piden que les den también unos FAL, el ejército se niega, no permiten entregar porque además el jefe de la zona militar ya tenía preparado un operativo de asalto y desde Presidencia de la República lo tienen que poner en alto porque él ya había rebasado al gobernador. Dijo, aquí a mí no me pasa nada, y el general dijo, yo lo tomo por asalto y caiga quien caiga. Detienen el operativo y finalmente hay a otros que andaban prófugos en el sentido estricto de la palabra. Piden que los medios de comunicación, imagínate ahorita, en todos en multimedios, en el programa de Mayito, en todos los que tú quieras, oye, que fulano y sutanito pues se presenten en el aeropuerto porque ya se van. Nos vamos a Varadero. Y bueno, no necesitan pasaporte, nomás nada, no, ni lana, ni nada, gastos pagados y todo. Bueno, estoy bromeando. Otros lo habían detenido en Saltillo, tienen que rentar o ocupar una avioneta privada ya los juntan a todos. Y en rigurosos calzones pues tienen los agentes federales que llevarles el dinero, las armas, llegan a Cuba, llegando a Cuba los detienen, los arrestan, les quitan el dinero, les quitan las armas, les abren un proceso judicial y cuando el gobierno mexicano pide la extradición para ser juzgados, ellos dicen, pues ¿qué crees? Que ya les dimos el asilo político y aquí se quedan, pero ahí te va tu lana y aquí te van tus armas y aquí van todo tu mitad y mitad, porque imagínate llegando aquí, no les iba a ir bien. Pues no, por supuesto que no. Entonces, bueno, pues esa es la historia de la Liga de los Comunistas Armados. Es una historia muy efímera, pero que tiene una gran trascendencia y una gran importancia porque era una de las agrupaciones. ¿Por qué secuestran en esta avión? Por osados, porque se sienten bien machos y bien machas y crean. No, se ven obligados y por eso exploran las opciones de un secuestro y todas estas cosas. Y lo primero que se les ocurre es esto. Pero era para liberar a sus compañeros y ponerse a salvo, porque sabían que iba a haber un exterminio en contra de ellos. Pero si no se hubiera dado esto, ellos tarde que temprano iban en la misma línea, eran el mismo grupo y hubieran terminado en las filas de la Liga Comunista 23 de septiembre. José Luis, el propio Tomás, todos ellos habrían, Germán, toda esta gente que eran Ángel, que eran los principales dirigentes, hubieran seguramente, y los que ahora sobreviven, lo tienen muy claro, eran del mismo grupo sobre todo la cabeza muy importante era José Luis Roachi, él era José Luis Ríos Sauci, era la principal cabeza política e ideológica de este grupo. Que José Luis posteriormente cae por circunstancias distintas que narrábamos hace un momento del doble asalto, cuando a los detenidos los torturan y revelan la ubicación en los condominios Constitución, que llegan asesinando arteramente a uno de ellos
a Rodolfo Rivera, lo llegan asesinando, y ahí es donde tienen a José Luis Rí Sausi y a Rosalvina Garavito. Que me gustaría aquí nomás hacer un punto, porque si mal no recuerdo, las fotos que yo he visto de cuando los detienen o los asesinan ahí, no nomás a los de aquí de Monterrey, sino a de otras partes de México, a mí lo que se me hacía muy raro, pero bueno, por el tiempo, era que dentro de estas fotos que ponían de lo que encontraban, pues ponían las armas, no armas, el parque, etcétera, pero ponían los libros. O sea, mira, esto estaban leyendo a Lenin. Es que querías más subversivo que... no, pero ¿cómo eso era parte de la evidencia? Pues, claro. Mira, aquí está, o sea, estos güeyes leen esto, o sea, me explico. Entonces, cómo el mismo gobierno... ¿Qué más pruebas quieres? ¿Qué más pruebas? Las pistolas es lo de menos, sí. Hasta los rateros traen. Pero no, un pinche ratero no trae el quehacer de Lenin. Exacto, ¿no? en la cabeza las ideas. Pero cómo era parte de esta evidencia, o sea, de evidenciarlos como, mira, son malísimos, mira estos... ¿A qué grado de perversidad llegan que leen a Marx? Que leen a Marx, la subversión comunista internacional y... Que bueno, habría más temas, por ejemplo, los que se van, a Corea, pues, no sé qué otros grupos más existieron aquí en Monterrey, pero me gustaría pasar ya a la parte de tu libro y otro detallito, como una pregunta, yo supongo, la mayoría de los que se fueron a la guerrilla en ese momento, pues eran mayoritariamente estudiantes, ¿no? O que acaban de salir de la escuela, pero... no sé qué tanto obreros había allá dentro de las organizaciones político-militares, que es la otra, perdón, no son organizaciones militares, son político-militares. Sí, mira, realmente la base estructural principalmente los grupos que formaron la Liga Comunista 23 de septiembre fue eminentemente estudiantil. La gran mayoría eran estudiantes. En segundo lugar, yo diría, eran campesinos, gente, pero no campesino el que ara la tierra, eran campesinos con liderazgo en luchas sociales, ¿verdad? Eso no le quita el carácter de trabajadores de la tierra, claro. Por supuesto que lo eran, pero tenían este concepto mucho más avanzado en términos ideológicos o políticos, tenían este carisma de liderazgo, y en una medida menor eran los obreros. Los grupos obreros prácticamente estaban en los movimientos espartaquistas, hablando particularmente aquí en Monterrey, y nutrieron de manera muy importante, por ejemplo, todo el movimiento de huelga en Fundidora Monterrey. Claro. Entre los más importantes, la principal fuerza de insurgencia sindical se dio a través del espartaquismo entre grupos obreros. Pero bueno, digamos que esos eran principalmente los estratos estudiantil, luego los campesinos y obreros fue muy poco, tuvieron muy poco éxito a pesar de muchos esfuerzos que se hicieron, y de ahí la intención de las famosas repartizas que hacían en las fábricas y en las centros industriales. Del Madera. Y la desesperación de que no terminaban de entregarle el madera al obrero cuando ya lo andaba tirando, ¿no? O sea, era desesperante para ellos. Y lo más irónico de esto es que llegó una etapa de 76 a 78, podemos decir 79, en donde moría más gente en las repartizas que en las actividades guerrilleras. Órale. O sea, en andar repartiendo, notificaban, no andaban estos, ya los andaban esperando y ahí los mataban. Claro. O sea, no era de que detenerlos ni nada, y se dio una gran cantidad muy importante de gente que cayó precisamente en las repartizas. Entonces, bueno, pues ese es el contexto general del libro. Quiero aclarar y decir en todos los foros que he podido, y te agradezco que me permitas la oportunidad de señalarlo, el libro no es una apología de la guerrilla, no intenta ser, ni mucho menos de la violencia. A mí me gustaría que fuera, nada, no lo es, ni lo pretendo. Incluso si has llegado a esa parte, hay en la parte final incluso un análisis crítico de la guerrilla en su conjunto y de manera particular en determinados eventos. Hay una crítica muy severa hacia el militarismo en el que cayeron, en donde toda esta idea de luchar a brazo partido con el pueblo y con las clases obreras se perdió y se privilegió el militarismo, entendido para que quien nos escucha o nos ve lo tenga claro, es privilegiar
las acciones armadas sobre las acciones populares o de masas. Claro. Ese es el militarismo, cuando menos entendido en el contexto de las organizaciones guerrillas. Y desde luego el otro gran problema, otro defecto, que responde a la condición humana, es el voluntarismo, ¿no? Y de ahí, bueno, otra serie de conceptos, de ideas, de algunos de sus ideólogos, que también abordo una crítica muy importante y que concluyo con una conceptualización muy importante. Es verdad que perdieron en términos militares, en términos políticos podemos decir que también perdieron, pero en términos históricos no podemos decir que fue una derrota, fue una gran victoria en términos históricos, porque de manera indirecta, y esto me lo han criticado mucho, de manera indirecta logró, lo que ya sé que tú no estás de acuerdo, pero con los avances, y lo entrecomillo y entre corchetes y como quieras decir, los avances de apertura democrática que se lograron en adelante. ¿Y por qué digo que de manera indirecta? Porque ellos no se propusieron eso. O sea, ninguna organización armada, ni las Fuerzas de Liberación Nacional, dijeron, oye, queremos que el Partido Comunista le den el registro político y queremos llegar ahora a tantos diputados y a tantos senadores. No, esa la tenían vetada. El que se haya logrado fue derivado de estas luchas, que obligó a romper los marcos de esa hegemonía y que permitió un avance democrático muy precario, muy cuestionado, muy inacabado, pero que tenemos que ser muy objetivos y decir que pues, las condiciones no eran las mismas que se fueron dando posteriormente, ¿no? Pero bueno, esto es parte de otro debate, de otro análisis, y cuando menos esa es mi concepción, y que yo sigue siendo un convencido de que la lucha democrática, la vía pacífica, es la más importante de todas. Siempre y cuando, desde luego, no niego el concepto de la guerra justa, como concepto histórico, como concepto incluso hasta ético, como concepto incluso hasta jurídico, ¿verdad? Porque no todas las guerras son nocivas, claro. Ha habido que había guerras justas, pero en mi concepción distinta, para que no digas burguesa, no. democrática, yo siempre he sido un convencido de que la vía legal, la vía pacífica, lo que hay que hacer es romper con los espacios de hegemonía del Estado y que lo que estamos viendo ahora pues es una mera simulación, ¿verdad? O sea, no hay un gobierno de izquierda realmente el que estamos viviendo, se vive totalmente alejado. Hay un renacimiento del nacionalismo revolucionario que cuestiona mucho este concepto de un gobierno de izquierda. Pero bueno, eso ya sería en otra parte, pero sí me parece importante destacarlo como tal, y en el libro está determinado, y que más allá del análisis subjetivo que trato de hacer en el proceso de investigación, pues yo termino sí pecando en una interpretación objetiva, pero es mi forma de verlo, de analizarlo, ¿no? Claro. Como colofón de ese proceso de investigación. Bueno, a mí me interesaría justo cómo fue que porque no es, ustedes lo pueden ver, ¿no? Está grande esto, y no empieza con la pura lucha guerrillera comunista en México, sino empieza desde la revolución, ¿no? Desde un poquito después de la revolución, con los grupos armados que quedaron todavía, pues quedaron muchísimos, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaría sería cómo tú lograste encontrar la información, que ya ahorita supongo que debe haber muchos archivos ya abiertos, pero bueno, este proceso de la investigación que tú hiciste, las entrevistas que tú hiciste con las personas que siguen vivas. Yo estuve en varias presentaciones tuyas del libro y no me acuerdo quién de que te dice, no, es que así no fue, es que, no, porque uno cuando hace una investigación de este tipo, tienes que ponderar quién dice la verdad, quién dice la mentira, o quién se está olvidando de tal cosa, o quién, por lo que tú quieras, gustes, inventó un pequeño detalle. Pero este proceso de investigación, ¿cómo lo hiciste tú? Porque no es cualquier cosa. Estás tocando un tema que es muy importante, y esto es lo que me obligó, de manera muy determinada,
a publicar una segunda edición, Ah, muy bien. que es corregida y aumentada, porque efectivamente en la primera, te voy a poner un caso muy importante, por ejemplo, de los condominios Constitución. En el libro morado, en la primera edición, que es del 2013, si ustedes lo leen, van a encontrar que dice que en el momento en que la policía llega, se desata un enfrentamiento, y en el enfrentamiento fallece o muere Rodolfo Rivera. Y después de tener un intercambio de gente que lo leyeron, entre ellos una de las protagonistas, mi estimada, ahora amiga, porque ya tenemos una relación muy cordial, Rosalvina Garavito, dice: estás mal, no existe, no hubo tal enfrentamiento. Llegaron a asaltar el condominio y mataron de manera artera a Rodolfo. No hubo enfrentamiento. Teníamos 2 pistolas. ¿Y sabes cuántos tiros salieron de esas balas? Ninguno. Nadie. Y una pistola la tenía yo y la otra José Luis. Y Rodolfo, ni una. Y lo primero que hicieron fue asesinar. Entonces, esto es muy importante porque sí, dentro del proceso de investigación, uno está siempre con el riesgo de que los datos que uno recaba pudieran ser factibles de corregirse. Sin embargo, déjame decirlo de esta manera, y lo digo de manera abierta, tener la humildad de reconocer que te equivocaste en determinada interpretación, en concepto, o que no tuviste la oportunidad de conseguir la información adecuada, y rectificarlo. Claro. ¿Verdad? Como lo hago en distintas partes de este trabajo. Mi estimado también amigo Sergio Ramírez Lascano, a quien aprecio mucho también, hay un pasaje en donde al subcomandante Pedro yo señalo que muere en condiciones muy sospechosas en las primeras horas del alzamiento en Oconcín. De manera enérgica, puntual y cordial, me manda un documento donde me dice: estás equivocado, así no fueron las cosas, fueron de esta manera, y te aporto estos elementos. Lo tuve que corregir. Me he visto, y no me ha costado trabajo, te lo digo con franqueza, no me ha costado trabajo hacer un acto de humildad, de sinceridad, y corregir esas partes. Te pongo esos datos entre los más relevantes, claro, porque son ciertamente muy relevantes. Y hay otros que: oye, es que no era jueves, es que era viernes. Bueno, oye, es que esto no fue esto. Oye, es que peccata minuta. Diego no estuvo en esa reunión, él estuvo hasta esta otra. Bueno, esas son cosas buenas. Y ya corroborado, intenté hacer esas correcciones. Y estamos hablando de una investigación. La primera edición se publicó en el 2013, pero yo ya traía más de 15 años de proceso de investigación. Órale. Desde mis primeras fuentes de investigación, pues fueron las que más hechas a la mano y las menos confiables, como son los medios periodísticos, las revistas, pero cuando menos eso me permitió establecer o trazar una línea cronológica de lo que pasó, y ya luego pude ir afinando. A partir del 2000 se da la apertura de los archivos, apertura también entre comillas, porque había, y hasta la fecha, ciertos expedientes que nunca facilitaron, y eso me permitió corroborar, por ejemplo, que uno de los feroces, no recuerdo su nombre, que participó en el asalto y él fue el que ejecutó a uno de los cajeros. Revisando la documentación que está en el archivo, y es antes de que yo la publicara, revisando en los archivos, resulta que ese fulano ya estaba en la prisión de Oblatos. Entonces le dieron permiso de ir a asaltar y matar al cajero, ¿no? Claro. Entonces, yo evidencio en la investigación, en este trabajo, en este libro, evidencio esas contradicciones que hay entre las crónicas periodísticas y lo que son los hechos reales, ¿no? Las boletas de ingreso y de liberación de eso. La única explicación que existe es que le hayan dado permiso de salir, asaltar y matar al cajero. Y luego ya se regresó a la prisión y lo liberaron en el 82, ¿no? Esa es la única explicación. Pero bueno, y aquí entramos un tema muy álgido, porque el ir a consultar los archivos policíacos, tanto de la Dirección Federal de Seguridad, los archivos del Ejército, los archivos de la Dirección General de Policía y Tránsito, de todos los que
logré recabar, no sé si alguna viste la carpeta donde Sí, tenía sí la todas vi, las claro. fichas policíacas y todo eso. Muy curiosas esas carpetas que Sí, hacían, pero sí, bueno. sí, que casi parecía anuario de la universidad, ¿no? Sí, Es que entre muertos ahí. no, hombre, de la secundaria, alguien con Sí. esa idea de que tenían de cómo lo hacían, ¿no? Pero sí, Y desgraciadamente. eso me valió, Obituario, más bien. y eso me valió dos tipos de críticas muy significativas. La primera, una muy simple y muy ridícula, que la digo de rápido, es que yo no me podía atrever a narrar esos hechos sin haberlos vivido. Entonces no se te va a ocurrir escribir sobre el cura Hidalgo si tú no estuviste Ahí, claro. en Dolores, ¿no? Entonces esa sería, digamos, la lógica de esa crítica tan ridícula. Y la otra que tiene mayor trasfondo es el hacer creer, platicamos de esta persona al inicio de y te regalaba un libro, Ya. en el que intentaron hacer creer que mi investigación estaba basada en los archivos policíacos. Y públicamente he retado, y lo digo en la segunda edición, que me digan en qué parte de la investigación yo doy por cierta un reporte policíaco. Incluso los contrasto, como este que dice que fue, asaltó y mató al cajero mientras el otro estaba en la cárcel, los evidencio por el contrario. Entonces, desde luego que hubo varias entrevistas, cuando menos con una docena de colaboradores, no colaboradores, sino de excombatientes en la lucha armada, de algunos periodistas que vivieron esta experiencia de manera directa, archivos de las organizaciones armadas que algunos de los combatientes me facilitaron, como José Luis Alonso, el Chelis, que lamentablemente falleció hace poco, del grupo de los Guajiros. Él tuvo toda la apertura de decirme: estos son los archivos de esta organización, estos son los documentos internos que nos los repartíamos entre esta. Y aquí es la crítica hacia Diego, hacia Hugo, que porque están flojeando y no están haciendo su trabajo adecuado, y es una regañiza para tal célula, ¿no? Etcétera. Entonces, son documentos privados que me permitieron ir rescatando todo eso. Entonces, este proceso tuvo varias fuentes de investigación que me permitieron armar este trabajo, que ya publicado, cuando afloró este tipo de cosas, entre críticas, unas infundadas, otras muy bien fundadas, me llevaron a publicar esta segunda edición, ya debidamente corregida en muchos aspectos, y sobre todo estos dos, y tal vez había uno tercero o cuarto, pero estos dos entre los dos más relevantes, ¿no? Entre los más relevantes, que con toda franqueza y humildad reconozco que hubo un error de investigación. Y te digo rápidamente, este libro incluso ya tuvo un hermano primigénito. Órale. Que se llamó Las armas de la utopía, que fue una investigación que publiqué en el 96, del cual casi lo tengo guardado debajo del colchón, porque tiene una cantidad de errores pero que era la información que yo tenía. Imagínate, en 1996, la información que tenía del periódico, de lo que decían, de algunas entrevistas que tuve, y tiene muchos errores que me motivaron a hacer esta investigación de una manera, digamos, más abierta y con mayor rigor de investigación. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Si alguien aquí en Monterrey o en el resto del país quiere... Mira, se pueden conseguir en la página de la casa, taller editorial La Casa del Mago, que tiene su sede en Monterrey. Algunos ejemplares creo que también se pueden conseguir todavía en la Casa del Libro de la universidad. También hay algunos ejemplares en Tilde, en la editorial Tilde también, y yo he traído algunos ejemplares para donarlos a esta causa. Muchas gracias. Que ustedes, de manera como ustedes lo consideren conveniente, pues lo difundan y le den el uso adecuado a estos libros. Muchas gracias. El trabajo que traemos. No, pues muchas gracias por estar aquí, Hugo, y por dar tanto tiempo de tu vida en esto, y dar tanto tiempo en tu vida para poder estar sacando toda esta información, que de nuevo, pues es la información de la clase trabajadora, es la información de los que estuvieron luchando en contra del PRI, en contra del capitalismo, que soñaron con un mundo distinto, con un mundo mejor, y por
Ya a mí no me gustaría estar haciendo un juicio de nada, Claro. pero lo importante es que esa es la otra parte, más allá de ver la historia entre buenos y malos, hay que entender Exacto. la historia. Así es. Más allá de nuestra visión para poder comprender qué fue lo que sucedió y por qué sucedió. Entonces yo creo que esta es una muy buena herramienta que nos dejas a todos los que queremos ser comunistas y queremos entender y no caer en lo mismo que cayeron los camaradas. Porque no... Puede ser muy romántico dar la vida y lo que sea, pero pues ahí se fueron también la vida de muchas personas que a lo mejor en otras circunstancias hubieran dado a la lucha comunista mucho más de lo que pudieron dar. Pero bueno, eso ya es una idea, percepción mía. Pero muchas gracias, Hugo. No, al contrario, muchas gracias. Les agradezco a ustedes la oportunidad y bueno, pues seguiremos platicando en otra oportunidad. Gracias.